Cosas que hacer cuando se advierte el fin. Vayamos a la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos del 7 al 11, que cita de la siguiente manera: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Cosas que hacer cuando se advierte el fin. Mire, no sé si usted ha pensado alguna vez qué debo de hacer antes de morir, o cuando veo que el fin se acerca, cuando veo que ya estoy llegando a esa edad donde debo partir. Me ha tocado ver infinidad de entrevistas y también comentarios de muchas personalidades famosos y reconocidos. Por ejemplo, en alguna ocasión a Jacobo Saludowski le preguntaron: ¿qué te gustaría tener o vivir los últimos instantes antes de partir de esta tierra? Y este hombre dijo: pues yo quisiera tener en mis manos un libro de metafísica, no sé qué cosa dijo por ahí, pero bueno, yo me quedé, qué absurdo y qué loco. Pero en fin, eso era el deseo de él. También, si usted recuerda, se le preguntó a Pedro Infante: ¿cómo te gustaría morir? ¿O qué te gustaría experimentar? Dijo Pedro Infante: salud, a mí me gustaría morir en un avión. Y miren, así sucedió. Lamentablemente murió en su propio avión y se estrelló. En una ocasión también a un sentenciado por Pancho Villa, antes de fusilarlo, le preguntó: ¿cuál es tu último deseo? Aquel hombre solamente dijo: déjeme fumarme este último cigarro y en cuanto termine de fumar, puede disparar. Se asombró Pancho Villa. Pero bueno, cumplieron su último deseo. Algunos faraones, al ver que se acercaba su fin, temieron en gran manera. Y teniendo miedo por partir, dejaron dicho que junto con ellos se enterrara a muchos de sus súbditos en vida, y que les enterraran junto con ellos sus tesoros y también algunas cosas para el camino, como miel y trigo y tantas cosas que él, armas y parte del ejército para defenderse. Y así lo hicieron. Los enterraron como ellos pidieron. Y así pudiéramos, hermanos, preguntarnos: ¿qué debo de hacer cuando el mundo advierte el fin? Hay muchos programas ahí que también tienen la idea esta. Por ejemplo, hay un programa que dice 10 lugares a los que debo visitar antes de morir. Y una vez lo vi, bueno, dije, es el deseo de este joven, pero está bien, son bonitos los lugares. Y hay otro programa que decía 100 comidas que no te debes de perder en esta vida. Y en fin, pudiera haber tantos otros comentarios, pero lo que la palabra de Dios ahora nos está sugiriendo a través del apóstol Pedro es algunas cosas que debo hacer cuando el fin se acerca. Así lo cita literalmente el apóstol: mas el fin de todas las cosas se acerca. Deben ustedes prepararse y estar listos. Pero alguien le preguntó a San Agustín, un teólogo del siglo IV: ¿qué harías si supieras que el fin se acerca y que Jesús vuelve dentro de 15 minutos? El teólogo dijo: seguiría haciendo lo que sigo haciendo ahora. Aquel teólogo y temeroso de Dios estaba tan seguro de estar cumpliendo la voluntad de Dios que no veía por qué tenía que cambiar, hermanos, el curso del accionar que llevaba.
porque él sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba en lo correcto. El apóstol Pedro habla a los hermanos como nos está también hablando a nosotros, y nos dice categóricamente: el fin de todas las cosas se acerca. Pedro lo escribió así, y si quiere ver con qué premura lo hace, vea el capítulo 2, verso 11. Vaya 2 hojas atrás, una hoja atrás, y vea cómo inició esta carta y a quién le escribió: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro se está dirigiendo con ruego y súplica a los que tanto ama. Les ruego, dice, como a extranjeros y peregrinos que somos, es decir, como alguien que va a partir pronto de este mundo, porque no somos de este mundo. Y todo aquel que cree en Dios y que ha creído en Jesucristo deberá estar consciente de esto. Somos solamente pasajeros por este mundo. Estamos por un breve instante. La vida es tan rápida que hace que yo recuerdo estar en el jardín de niños, en la primaria, luego en la secundaria, en la prepa. Se me ha ido la vida y me la he consumido más de la mitad. Por eso las palabras del apóstol tienen gran sentido para nosotros. El fin se acerca y debes estar preparado. Y Pedro lo hace con una rogativa: amados, les ruego como quien habrá de partir pronto. Les ruego como quien debe estar listo con las maletas en la puerta de su casa. Y no como otra cosa, sino como los peregrinos que somos en un mundo que claudica y se destruye cada día. La historia humana, hermanos, se acerca al final. Dios está a punto de bajar el telón y yo debo estar listo, porque son las palabras de Dios. Por eso tienen gran sentido y hermosura estas palabras. Las palabras del Señor Jesús también, al decirnos: bienaventurado aquel a quien su Señor le halle haciendo así. Es decir, bendito sea aquel a quien su Señor lo encuentre haciendo lo correcto. Esa es también la rogativa de Pedro. Hermanos, tienen ustedes que estar listos. Hermanos, tienen que estar preparados. Hay cosas que ustedes tienen que estar conscientes de estar haciendo cuando el fin se advierte. ¿Y cuáles son algunas de esas cosas? Las hemos enumerado. La primera cosa que debemos hacer cuando el fin se advierte es orar. El verso 7 nos lo repite: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad. Y estas palabras equivalen a estar sensibles y alertas. Estas palabras nos hablan de un estado normal y correcto. Es el estado en el que debe de estar todo cristiano. Irónicamente y lamentablemente, hermanos, a veces no lo hemos comprendido. Con mucha frecuencia su servidor les aconseja y les tiene que repetir: cuando estamos pasando por una prueba, tienes que estar en oración. Cuando hay escasez de trabajo, tienes que doblar rodillas. Cuando estás necesitado y ávido de una respuesta, tienes que venir a orar. Cuando tu panorama se hace cada vez más oscuro, ven y ríndete a los pies de Dios. Cuando se levantan tormentas, tienes que orar. Y vaya si Pedro lo sabía esto. Vaya si Pedro recordaba, pues en una ocasión, no digo una, fueron 2 ocasiones, pero en una de ellas ellos iban viajando con el Señor Jesús en una barca, y el Pedro, el experimentado pescador,
vio cómo se levantó junto con sus compañeros una tempestad en medio del lago. Y la Biblia dice que el viento soplaba sobre la barca y la nave ya se anegaba, ya casi se hundía. El agua entraba en la canoa. El viento soplaba y se meneaba de un lado para otro, crujía tal vez. Y todos los discípulos entraron en temor. Desesperadamente entonces fueron al maestro, al Señor Jesús, quien dormía en la popa en un cabezal, y le despertaron: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado por nosotros? Despiértate, ¿no ves que nos hundimos? El Señor se despierta y le bastó solamente una palabra: emitir su voz al viento y al mar, y le dijo: calma, calla y enmudece. Y la Biblia dice que se hizo grande bonanza. Luego el maestro volteó a sus discípulos y les reprendió diciéndoles: ¿cómo es que no tenéis fe? ¿Cómo es que no habéis aprendido la lección? ¿Cómo es que todavía tanto tiempo conmigo y no terminan de comprender que cuando vienen los problemas ustedes deben de estar aquí? Que cuando no hay trabajo, aquí. Que cuando hay tormenta, aquí. Que cuando no tienes una respuesta, aquí. Que cuando esperas un bebé, aquí. Que cuando hay algo grande, aquí debes de estar. Aprendedlo de los discípulos, aprendedlo de Ana también. Ella quería un bebé, ella suplicaba por un bebé, pero no se quedó en su recámara llorando, no se quedó allá. Ella sabía dónde estaba su respuesta y fue a la casa de Dios a derramar su alma ante el altar del Altísimo, y ahí rogaba y oraba, y Dios le dio respuesta. Pero a veces hacemos lo contrario: no tengo trabajo y dejo de ir a la iglesia. Es más, que me voy a acordar de orar. Me voy a salir a buscar trabajo los domingos, porque hay escasez en casa. Y a veces les digo, he presentado muchos bebés aquí y tristemente nada más los presento y no los vuelvo a ver. Porque si Dios te ha dado la bendición de tener un bebé, deberías estar aquí con el bebé todos los días. Porque no es más grande el regalo que quien dio el regalo. Pero se nos olvida. ¿Y si estoy pasando por enfermedad? No, pues me quedo en casa. No, ven. ¿Necesitas respuesta? Ora a Dios. Aquí es el sitio. La palabra de Dios dice que cuando el fin advierte, nosotros tenemos que estar en oración, velando y orando. Velando y orando en todo tiempo. Pedro recalca la importancia, hermanos, de mantenernos en comunicación constante con Dios. La persona que ora descubrirá el significado más profundo de la vida cuando ora. El que tiene una vida disciplinada en oración está preparado para cualquier eventualidad de la vida. El que no ora, hermanos, está durmiendo. Vaya si Pedro lo sabía, porque el Señor Jesús en varias ocasiones los llevó al monte Sinaí, al monte de los Olivos, y le dijo: venid conmigo y orad. Y fue Pedro de los que fue hasta aquel rincón íntimo del Señor, donde oraba al Padre. Pero lejos de ponerse a orar, Pedro durmió. Y venía el Señor y les despertaba y les decía a sus discípulos, entre ellos Pedro: ¿qué pasa con vosotros? Les invité a venir a orar conmigo porque el enemigo está cerca y ustedes están durmiendo. Y Pedro se despertaba: ya, Señor, ya estamos listos. Pónganse a orar para que no entréis en tentación. Y se retiraba otra vez el Señor Jesús y regresaba y los encontraba durmiendo otra vez. Sus ojos estaban cargados de sueño. Para nada estaban alertas.
Para nada estaban sobrios, para nada estaban orando. Fue entonces la tercera ocasión que el Señor les dijo: ya despiértense, vienen por mí. El momento ha llegado. Por eso ahora Pedro no duda en advertirnos a nosotros, ovejas comunes. Por eso Pedro no dudó en advertir a los hermanos de la iglesia: si hay una cosa que ustedes deben estar haciendo cuando se acerca el fin, es orar, orar y orar. Estad sobrios y orad. Si hay una necesidad, debes orar. Si hay una alegría, debes orar. El que ora tiene comunicación directamente con la mente de Dios. Su mente está ligada a la de Dios. Hay una comunicación del corazón al corazón de Dios. Pero algunos siguen durmiendo cuando debieran estar despiertos. Se los he dicho, quien no está orando está dormido. Eso mismo lo experimentó Pedro. Pedro era de los que se perdían, hermanos, las vacaciones por tener que hacer un examen extraordinario en la escuela. Y saben los muchachos de lo que estoy hablando. Precisamente hace unos campamentos recibí a algunos jóvenes. Normalmente después del campamento, algunos jóvenes que se quieren quedar, les ofrezco mi casa. Y se han quedado algunos de Zacatecas, de Durango, se han quedado algunos de Mochis. Por 2 años se han quedado los hermanos de Mochis. Pero el primer año que se quedaron los muchachos de Mochis, uno de ellos: yo no puedo, pastor. ¿Por qué? ¿Qué te impide? Es que reprobé unas materias y tengo que ir a estudiar y a hacer el examen. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te dije, Alejandro? Tú sabías que venía el campamento. Tienes que estar listo. Porque quien no está listo se pierde las vacaciones. Tienes que irte extraordinario. Ya lo sé, pastor. Y lo tuvimos que llevar a la central camionera, mientras los demás nos fuimos a la playa. Ustedes no tienen por qué perderse las vacaciones. Ustedes no tienen por qué perderse la bendición si están preparados. Y Pedro lo sabía. Ya no me habré de perder las vacaciones. ¿Quiénes son esos entonces? Pedro lo escribió y Pablo también lo confirmó. Debemos orar sin cesar. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo escribió capítulo 5, verso 17. Primera carta a los tesalonicenses 5, 17. Y dice: orad sin cesar, oren sin cesar. Voy en el camión, voy orando. Voy a acostarme, voy a orar. Me levanto, oro a Dios. Tomo los alimentos, oro a Dios. Veo una niña, oro a Dios, porque quizás ella no tendrá la oportunidad de que alguien ore por ella. Estoy en el apacible campo, oro a Dios. Contemplo el horizonte, oro y doy gracias a Dios. Estoy en un problema, oro a Dios. Tengo bendiciones, oro a Dios. Quiero alabarlo, oro a Dios. Me acordé de algún enfermo, lo pongo en oración. Orad en todo tiempo. Oren sin cesar. Esa es la encomienda. Eso es lo que Dios espera encontrarte haciendo. Orando. La segunda cosa, nos lo dice el siguiente verso, hermanos, de nuestro pasaje. El capítulo 4, verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La segunda cosa que debemos hacer cuando el fin advierte es tener ferviente amor. Miren, los griegos dividieron el amor en 3 clases de amor. Y a partir de esa clasificación, el mundo entero lo conoce así. El amor filos o filial, que es el amor que nos tenemos como parientes, el amor a una madre, el amor a un hijo.
el amor entre hermanos. El amor eros es el erótico o el romántico, el amor que yo tengo por mi esposa, o el amor que tienes por tu novio o tu novia. Y el tercer amor, el amor ágape. Es el único amor asignado o exclusivo para Dios. Es el amor divino, el amor de Dios. De este amor es el que está hablando el apóstol Pedro. El amor que menciona Pedro es el amor de Dios. El amor divino es el que está en el corazón del pueblo de Dios, porque somos de Dios. Y el amor, dice la Biblia, debe estar por encima de todo. Es más importante que cualquier cosa. Es más importante que cualquier entrega de bienes. El amor es más importante que cualquier elocuencia. El amor es más importante que tener el máximo conocimiento. Miren, ustedes acaban de escuchar que oré por Luz del Mar. Luz del Mar es una de las niñas que tenía cáncer en el hospital del Iste. A su servidor le tocó conocerla hace unos años cuando le visité a los enfermos, y especialmente con Luz del Mar y su mamá. Yo estuve narrándoles una historia, oré con ellos, y no recuerdo si hasta canté, porque llevaba mi tablet. Y a veces les pongo canciones con mi tablet. Hoy ustedes han escuchado que ella murió. ¿Qué digo murió? Ahora empezó a vivir. Ahora empieza la verdadera vida. Pero lo que me ha narrado nuestra hermana Cecilia, y gracias, hermana Cecilia, por la labor que hiciste con ella, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer. Un trabajo de amor, un trabajo de cercanía. Ella terminó conociendo a Dios, y ella murió a las 3:30 de la madrugada. Pero ese día a mi hermana Cecilia le tocó estar con ella. Y no como si estuviera esperando, sino como Dios enviando a mi hermana Cecilia para despedirla, y que ella muriera o durmiera confiadamente. Cuando escuchó la voz de la hermana Cecilia en aquel lugar, inmediatamente la identificó y le habló y le pidió que orara. Así pudo ella partir con el Señor. Miren, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pedro tiene gran relevancia. Más importante que todo es el amor. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se améis unos a otros, en el amor que ustedes se entregan. Sabrá la gente, este es alguien de Dios. Esto no es habitual. Esto no lo veo en otra parte. Por eso, antes que anhelar gran conocimiento, antes que anhelar grandes dones o elocuencia, antes que anhelar lugares predilectos, busquen amar, busquen entregar su corazón. No pida grandes reflectores ni tampoco grandes altares. Mejor prefiera aquel pequeño rinconcito donde quizás nadie le mira. Pero usted, en la intimidad con Dios, está haciendo la labor más grande, la de amar. La de hacer es expresamente y necesariamente lo que haría Cristo. Estar con el que está en la prisión, estar con el enfermo, estar con el necesitado, aconsejar al extraviado y al que tiene temor,
alentar al deprimido, salvar al moribundo, levantar al huérfano, ayudar al pobre. El amor es el mejor y es lo mejor. Que cualquier fe, incluso, que una fe que mueve montañas, si nos falta amor en nuestra vida, nos falta todo. Y en todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo, dice la Biblia, con amor. El más grande y principal ingrediente es el amor. Porque si ustedes de los que se preguntan o de los que dicen, ¿verdad? A mí nadie me visita, a mí nadie me da nada, a mí nadie me atiende. No tienen amor porque no me elogian, porque no me llaman. Déjeme decirle, usted entonces no tiene el amor de Dios. Usted no ha terminado de crecer. Usted todavía no ha comprendido que ya no estamos, hermanos, para ser mimados, sino para entregar amor. Ya no estamos para ser consolados, sino para levantar a otros. Porque si usted todavía está fijándose en qué deben de hacer para mí, pues todavía, como lo dice el apóstol Pedro, lo vimos el domingo pasado, todavía es un infante. Una vez les preguntó John F. Kennedy, o más bien les hizo esta invitación a toda la nación, el expresidente de Estados Unidos: no pregunten qué puede hacer mi país por mí. No pregunten qué puede hacer la nación por ustedes. Más bien pregúntense, ¿qué puedo hacer yo por mi nación? ¿Qué puedo hacer yo por la causa? Porque eso es lo más grande, hermanos. El tener el amor de Dios y entregarlo, compartirlo. Ferviente amor para todos, especialmente para los que lo necesitan, para los nuevos, para los pobres, para los perdidos, para los necesitados, para los afligidos, para los solitarios. Y miren, encuentran una bella bonificación. El verso 8 lo dice: y ante todo, es decir, está por encima de todo, el que tengan entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿No es una bella bonificación? El que ama no solamente hace bien a los demás, se hace bien a sí mismo. El amor es un borrador de pecados. Porque en lo que te entregas, Dios también se compadece de ti. Por eso ahora tienen una bella oportunidad, hermanos. El campamento es una bella oportunidad. Es un bello escaparate para que ustedes muestren lo mejor de ustedes. Porque les he rogado muchas veces y les he dicho, ustedes deben de dar lo mejor de vosotros. Ustedes son servidores, no estamos para ser servidos, sino para servir. Por consiguiente, yo espero ver que ustedes, y les llamo así, ¿verdad? Las cocineras son el más alto grado, ¿verdad?, de llamado en el campamento. No crean que es el predicador, no crean que son los conferencistas. No, mi más alto llamado en el campamento son las cocineras y los servidores. ¿Y cómo quiero a las cocineras? Ya saben ellas cómo las quiero. Con una sonrisa sirviendo. Y luego preguntando, ¿quieres otro plato? ¿Sí? Porque antes era la inversa. Y déjeme decirle que traigo un trabajo muy extenso con ellas. Porque antes era, no hay más, ni te acercas a ti, ya te di otro. Vete. ¿Y cómo eran antes? Hijito, ven, aquí te tengo guardado tu plato, ya sabes. Sí. Especial, claro, especial para ti. Nada de eso. Nada de eso.
Ni tampoco busquen los primeros lugares, hermanos, porque los primeros serán últimos, dice la Biblia. Una vez le dije que un joven me preguntó: pastor, ¿y usted no va a comer? Sí, hijo, sí, ahorita voy a comer. Y después de observar tantos días, ya me di cuenta de algo, pastor. ¿Qué? Usted come hasta el último. ¿Por qué? No me dejes ni me quites esta mi bendición. Quiero comer al último siempre. ¿Pero por qué? De la iglesia a la que vengo, los líderes comen primero y se sienten en una mesa principal. A mí no va conmigo eso. Y déjenme decirles que si hay comida, y a veces la cocinera me están regañando: come porque te vas a quedar sin comer. No me importa, ustedes denle hasta que se acabe. Y si habré de comer, ¿verdad?, una marucha, me la como con gusto. Pero esta es la oportunidad. Viene el campamento, muestren su amor. Ustedes extiendan su amor. Como buenos hijos de Dios, espera Dios eso, que ustedes sigan sus pisadas, que se parezcan cada vez más a Cristo. Porque en el reino de los cielos, hermanos, el más grande es el que sirve a los demás. En nuestro mundo perdido, por supuesto que el que grita y el que es jefe cree ser el mayor, pero en el reino de Dios no. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Entrega tu corazón y sírvele con ferviente amor, con ferviente amor. El amor cubre multitud de pecados. ¿Qué otra cosa debo hacer antes de advertir el fin? Ya sé que debo estar velando y orando. Ya sé que debo ser amoroso, entregar amor por doquier, como Jesucristo lo haría. ¿Qué más? Debemos practicar la hospitalidad, dice el verso 9. ¿Qué dice? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Y ahí les va, camperos, porque ustedes son los que están hospedando. Ustedes son los que están recibiendo invitados. La hospitalidad significa, hermanos, demostrar amistad, y principalmente a extraños. Vean Hebreos capítulo 13, verso 2. Hebreos 13, 2. ¿Qué dice Hebreos 13, 2? No os olvidéis, sí, diga, hermano. Qué hermoso es eso. No sé si usted ha practicado la hospitalidad. Su servidor lo ha hecho, hermanos, a través de mucho tiempo. Desde que no tenía casa, vivía con mi padre, he llevado arrimados a la casa, siempre. Y a veces mi mamá: ay, trajiste un invitado. Sí, pues, ¿qué voy a hacer? No sé, pero le voy a echar más agua a los frijoles. No le hace, mamá. Pero siempre que llevamos a la casa gente. Ahora, hermanos, que soy siervo, ¿verdad?, he recibido en mi casa multitud de gente. He tenido algunos jóvenes hasta por 2, 3 meses. De hecho, mi hija acaba de venir de Minnesota precisamente porque yo hospedé a esa joven en mi casa 2 meses. Y cuando hablé para Minnesota: ¿cómo no, pastor? Mándeme a su hija. Oye, ¿qué debo enviarte? ¿Qué debo pagar? No, nada, pastor. Pues, ¿qué usted me cobró cuando estaba en su casa? Usted me dio la mejor atención. Mándemela. Ella quiere conocer la nieve, pues la va a conocer. ¿Sí? Déjeme pagar un poco de lo que he recibido. Bien, he recibido a jóvenes estudiantes. He recibido a lo que no se imaginan, hermanos, ustedes. Algunos para ayudarlos. He recibido homicidas. Y tal parece que hasta pederastas. Pero en fin, la Biblia me dice que no debo ni siquiera murmurar. Lo que hice, lo hice por el Señor. ¿Sí? Pero he también hospedado a grandes hombres de Dios. Y a través de Hebreos me dice que a veces hasta hemos hospedado sin darnos cuenta ángeles.
A grandes consiervos he tenido en mi casa, y algunos de ellos hasta les he preparado desayuno. Tuve un maestro que vino a darnos unas clases por una semana, y el domingo en la mañana me levanté muy tempranito, y él estaba sentado en la mesa del jardín, y le dije: pastor, ¿me permite bolear sus zapatos? ¿Qué vas a hacer, Manrique? Tengo una caja de bola, déjeme bolear sus zapatos. Bien, está bien. Subió los zapatos y se sintió honrado, y yo me sentí bendecido. Y luego, el que sigue, había otros siervos, el que sigue, vénganse, y llevan sus zapatos ese domingo lustrados, muy bonitos. Pero de eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Debemos hospedar. En el primer siglo no había muchos hoteles como hoy los hay, y los que había no eran ni cómodos, ni tampoco la gente tenía posibilidades para pagarlo. Por eso Pedro invita al pueblo cristiano a practicar la hospitalidad. Ustedes van en esta semana del campamento a practicar la hospitalidad. Compórtense como tales. Díganle a vuestro vecino: aquí tengo lugar para ti. Nada de que, hey, aquí la raza de nosotros y los otros que se vayan hasta atrás. No, nada de eso. Aquí hay lugar para ti. Y si te gusta pues yo me cambio. Vente, eres mi huésped. Debes estar cómodo. ¿Sí? Un pastor o un misionero, hermanos, sabe lo bello y lo importante de esta práctica. Y si lo van a hacer, háganlo sin murmuraciones, dice el apóstol. Otra cosa que debemos hacer antes de advertir el fin: usemos sabiamente los dones que Dios nos ha dado. Así es. En los versos 10 y 11, vaya por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. ¿Y qué dice? ¿Sí? Así es. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si hablan, hablen conforme a las palabras de Dios. Si vas a servir con los niños, atiéndelos como si fuera para Dios. Si vas a estar en la cocina, haz la comida como si fueras a servirle un plato al Señor. Si vas a barrer, barre como si fueran los atrios de la casa del Señor. Si vas a tocarle, tócale con el corazón, porque el Señor estará presente. Si vas a hacer algo, sea de hecho, de palabra, todo sea para la gloria de Dios. Los dones son para el beneficio del cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Llegará un tiempo en que se pedirán cuentas a todos los que recibieron talentos. Y déjenme decirles, no hay ni un cristiano que no haya recibido un don o un talento de parte de Dios. Por lo tanto, debes rendir cuenta a Dios por ello. Por lo menos habrás recibido uno, como lo cita ya la parábola de Mateo 25, del 14 al 30. Los cristianos deben ser buenos administradores, y Dios los reparte conforme a su multiforme gracia. Miren, y si usted considera que no tiene un don, pídalo a Dios. O si no ha encontrado su don, pídalo. Pero pídalo queriéndolo. Su servidor, yo puedo contar varios dones en mi vida, pero ¿saben cómo empecé? Cuando el pastor me puso, yo era un jovencito de 14 años y pasaba desapercibido para medio mundo. Pero cuando él puso la mirada en mí, me dijo: ocupo que me ayudes. Oh, pastor, ¿qué anda haciendo? Yo no. Sí. No hay otro más, Manrique. No tengo varones, no hay más. Así es que tú vas a dirigir y yo predicar. No, nunca lo he hecho, pastor. ¿Qué anda haciendo? Ándele. A usted le toca, véngase. Y recuerdo haberme parado la primera vez, hermanos, al frente. El papel sonaba más que mis palabras. Y pues aquí dice oración. Y aquí dice una lectura. Bueno, debía haber tenido miles de errores.
que cuando me senté descansé, casi lloré, pero lo logré. Y después él me mandó a predicar. Se sale, pastor. Yo no he predicado jamás. Pues va a ser tu primera vez. Así es que te me vas a la Sinaloa y yo voy a ir para Cofradía de San Pedro. Y me mandó a mí en una camioneta para la Sinaloa. Venía gozoso, hermanos, porque ese primer mensaje, muchos levantaron la mano aceptando a Cristo. Desde entonces quedé fascinado. Y Dios me otorgó ya entonces el don. Y después me otorgó muchos más dones. Y quisiera tener más. Bueno, pero Dios dice, no te aboraces. Cálmate, que los demás también tienen que hacer algo. Y me detengo en muchas cosas, hermanos, porque ustedes deben hacer lo suyo. Ahora, ¿han apuntado correctamente? ¿Han apuntado claramente lo que necesitan? Cosas que hacer cuando el fin advierte. Ya lo saben, hermanos. Ustedes tienen que hacer lo que Dios les ha mandado. Estar listos y apuntar hacia las estrellas. Un científico alemán que después fue naturalizado, hermanos, norteamericano, llamado Wernher von Braun. Él era un gran científico que destacó y descubrió realmente en el área de los cohetes la manera como salir al espacio. De hecho, el cohete que llevó al hombre a la luna fue construido por él. Él tenía un sueño, un día viajar al espacio. Y en una nave que también se estaba construyendo que se llamaba el Enterprise. Pero no lo logró. Pero siempre que le preguntaban, ¿cómo es que usted ha destacado en la ciencia? ¿Y cómo es que logró usted que sus cohetes alcanzaran tal altitud? Que fueran tan potentes y fuertes. Él decía una cosa: yo apunto siempre a las estrellas. Y fue así que Braun logró su más alto sueño, construir un cohete que nos llevara al espacio. Aunque no pudo viajar al espacio él, porque su vida fue cortada a los 65 años por un cáncer de colon, pero él tenía otra virtud. Él era un fiel creyente en Jesucristo, temeroso de Dios. Y él dijo, aunque mi vida fue corta y aunque no pude llegar al espacio, yo siempre miré a las estrellas y siempre apunto a las estrellas. Sé que Jesucristo me llevará. ¿Por qué les digo esta historia? Porque ustedes se dicen cristianos. Si usted es cristiano, apunte a las estrellas, apunte a las cosas más grandes, haga las cosas más hermosas que cualquier humano puede hacer y debe hacer antes de partir de esta tierra. Derrame su alma a Dios, haga tesoros en el cielo, apunte siempre a las estrellas, apunte a lo más grande, cosas que hacer antes de partir, ahí están. Ahora, ¿usted no ha aceptado a Jesucristo en su corazón? Recíbalo, ábrale su corazón ahora, antes de que todo acabe. ¿Usted no se ha bautizado? ¡Bautícese! En el campamento vamos a bautizar. ¿Alguien quiere hacerlo? Puede levantar su mano y yo oraré por usted. Si alguien aquí no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, recíbalo como su Salvador. Pídale perdón por sus pecados y Él escribirá su nombre en el libro de la vida. Eso es apuntar a las estrellas y más allá. Si alguien no ha dado el paso decisivo en bautizarse, hágalo. Eso es apuntar a las estrellas, a lo más grande. Sea un discípulo verdadero de Jesús y dígale al mundo, yo soy cristiano también. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón? ¿Hay alguien aquí que quiera bautizarse? En Semana Santa bautizaremos. ¿Quiere usted bautizarse? ¿Quiere usted recibir a Cristo? Hágalo ahora.
No espere más. No espere más. Apúntelo alto. Apunte a Dios. Que Dios le bendiga.